a los cristianos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le enseñaron mal. Esa pregunta ya lo respondí al inicio nomás, ¿no? Porque creen que una mentira y, y mientras no le abran sus ojos o no le tengan la paciencia o le expliquen, entonces van a seguir errados en su creencia, ¿no? Es como hay muchos católicos que creen, ¿no? Pero porque no leen la Biblia. Si leeran la Biblia, se darían cuenta que la Biblia católica es bien dura. Le dice, son tontos al creer en madera, en barro, piedra. Y tales son los que los hacen también y los que confían en ellos. Ujú. Pero ellos siguen, ¿no? Porque le enseñaron así. Y si hay mucha gente que odia a los judíos, como lo dije al inicio, porque le enseñaron mal también, porque le tienen celos, envidia, son los mejores en el mundo, los científicos, los premios Nobel para ellos, eh, Dios los bendice, los prospera, a los enemigos, eh, solamente los judíos se defienden, y si alcanzó a los niños o hay gente herida de los, ¿no? Ellos lo agarran, los curan, los vendan sus heridas, les sanan y le devuelven. Eso es maravilloso, pero la gente, la televisión, otros dicen, ah, Israel está matando a niños, está haciendo eso, pero no le dan el mensaje completo y muchos de ellos están equivocados así. Y por esa razón, él creía que estaba en su religión verdadera y daba su vida. Por eso le tenía mucho miedo a la segunda pregunta que hiciste, ¿no? Le tenía mucho miedo a la gente y era un terrorista, mataba a los creyentes porque creía que los cristianos están locos. ¿Cómo va a decir que Jesús está vivo? ¿Cómo va a decir que no? Estos cristianos que son locos, un fanático ya murió y ¿cómo no? Entonces Dios mismo se presenta, se revela, lo llama y le dice, tú eres un gran instrumento escogido. Has hecho padecer, ahora tú vas a padecer. Es que sí, tranquilo. Y como 3 días, 3 días significa pues cambios, muerte, resurrección, vida. Eh, no podía ver, no comía, pero oraba ya, pues porque ya tuvo la revelación en el encuentro, ¿no? En el camino a Damasco, y todo aquel que tiene un encuentro con Jesús, sus vidas cambian para siempre. Y Bernabé no quiere ir, Señor, yo sé, lo conozco, he escuchado de él y ¿cómo va a ir? Y tranquilo, Bernabé le dice, ya trabajé en su corazón de él, ya lo transformé, anda nomás, vas a orar por él, vas a poner las manos. Y esa misma revelación recibe también el apóstol, ¿no? Y se conectan, wow, es un milagro de Dios. Y como tú decías también, que con el testimonio podemos testificar. Y en Hechos de los Apóstoles encuentras 3 veces el apóstol compartiendo su testimonio. Muy bien. Dicho esto, pasamos a las siguientes preguntas. ¿Dónde están las siguientes preguntas? ¿Dónde está Roger? Ya volvió del lunch. Siempre estamos presentes, profesor, estamos presentes. Ahí está, pues. Me decías algunas preguntas, creo también tú, ¿o no? Sí, yo le mencioné acerca de como lo que había mencionado el hermano Javier,
Y bueno, ¿no? También mencionando acerca de la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Porque cuando en Hechos 9:17, cuando Ananías se va, bueno, dice que le impone las manos, ¿no? Y le dice, seas lleno del Espíritu Santo. Eso era la Ajá. pregunta. Sí, hay varios pasajes acá, varios relatos, ¿no? La, la obra de la gracia en él mediante una luz celeste y la voz de Jesús, lo encuentras del 1 al 9. Su bautismo de manos de Ananías, ¿no? Del 10 hasta el 19 más o menos. Y ahí el bautismo, ¿no? Y después vemos cómo predica ya más adelante. Eh, Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Interesante acá, ¿no? Eh, eh, ellos sí habían, Pedro y Juan habían experimentado en el día de Pentecostés el bautismo, ¿no? O sea, una forma audible, visible, eh, y sentir en su propia carne, como decían, se cree o se siente, pero ellos lo sintieron, ¿no? Lo vieron, lo experimentaron, tenían esa experiencia y entonces aquí rompe los paradigmas, eh, van a otras ciudades, a Samaria, porque eso era el mandato. Y entonces, si Dios lo hizo con nosotros, ¿por qué no lo va a hacer con ellos, no? Y entonces oraron para que recibiesen el Espíritu Santo, ¿no? Eh, como ellos habían experimentado. Eh, Dios quiera que también eso sucediera, ¿no? En nosotros y a veces nos falta fe. En esto sí nos ganan los pentecostales, ¿ah? Nos ganan los pentecostales. Y a veces nosotros como presbiterianos a veces nos limitamos y dejémosle al Espíritu Santo. Si es una persona, nos puede tocar. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo eh, es maravilloso, ¿no? Entonces, es santo, santifica. Eh, no sé cómo explicar, pero es glorioso contar con Él, ser guiado por Él. Él habla. Y yo he experimentado también que Dios me habló. Yo empecé a ayunar una vez cuando mi mamá estaba a punto de partir a la eternidad y yo llegué de viaje y lo vi a mi mamá. ¡Wow! Yo lo dejé una mujer alegre, feliz, su rostro hermoso, lleno, resplandeciente de luz, todo. Y cuando llego, flaca, eh, no había comido. Y dije, Señor, no quiero ver a mi mamá así. Señor, haz tu voluntad, sánalo. Y tenía la convicción así, si la sanas, Señor, o la recoges, una de dos. Y dije, voy a ayunar. Y empecé a ayunar un día, segundo día. Al segundo día que terminó, no, al tercer día en la mañanita, escuché una voz, prepara todo, tu mamá estará hoy conmigo.
así, y entonces yo me doy la vuelta, nada, y dije, ¿qué? Es porque no estoy comiendo, este, ya son 2 días que no como y tanto dolor por mi mamá y dije, debo comer ya porque estoy medio quizás en la mente, así se me vino ese pensamiento, ¿ya? Y, y dije, no, qué raro. Y dije, Señor, otra vez continué orando. Dije, Señor, por mi mamá. Y ya no ores, prepara a tu familia. Otra vez esa voz, ya no ores. Y entonces, qué raro digo, ¿no? Y ya van 2 veces. Y me levanto y como Samuel, ¿no? Papá, ¿me llamaste? Esther, ¿me llamaste? Esther se llama mi hermana. No, no, no te he llamado nada. Bueno, regreso al cuarto y pensando, lo veo a mi mamá que me hace. Y yo corro, le abrazo y muere. Ahí entendí que era el Espíritu Santo. Ya no, ya no ores más ya. Por la que está conmigo ya en el paraíso o en el cielo, ¿no? Allá ya no vamos a orar. Allá estamos con Él vivos para siempre. Entonces, le llamo a mi mamá, a mi papá y les digo, mamá, mamá está acá. Y ahí nomás nos reunimos, oramos y ella se quedó dormida para despertar en la eternidad. El Espíritu Santo habla y, y lo vamos a encontrar acá en Hechos, hablando, guiando, bautizando, llenando y lo seguirá haciendo con su iglesia y con nosotros, sus discípulos y con cada uno de ustedes. Dependamos de Él. Él sigue hablando. Él está vivo. Ya. Pero ya se fue Sol, ya. Solamente su pregunta se fue ya. Ah, te vayas, pues, Sol. No, pues todo en serio. Estoy, ya. ¿Quién más tiene buenas preguntas? No, ya. El propósito de Saulo en viajar a Damasco, ¿cuál era? Ah, ¿cuál era su propósito? Quería ir a perseguir más cristianos. Claro, recibió poderes, cartas, y Dios se encuentra con Pablo en el camino a Damasco. La aparición de Jesús probó que Jesús estaba vivo y que Jesús era Dios. Esencialmente, Saulo era el buey, Jesús era el granjero, Saulo era el estúpido y terco, pero valorable y potencialmente extremadamente útil para el servicio del amo. Jesús aguijaba a Saulo en la dirección correcta y a Saulo le dolía. Más, en lugar de someterse a Jesús, Saulo pateó contra el aguijón, solo aumentó su dolor. Mm. Eh, Dos de las preguntas más importantes que alguien puede y debe hacerse. ¿Quién eres, Señor? A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos,
llegando a ser semejantes a él en su muerte. ¿Quién eres, Señor? No lo conocía, pero aquí Pablo llega a conocerle. A quien tú estás persiguiendo, yo soy. ¿Qué quieres que yo haga? Se somete como un amo, no a su amo. Él nos dirige un paso a la vez en lugar de exponer los detalles del gran plan de una vez. ¿Ya? Miren, Dios va por pasos y le dice, tranquilo, ¿qué quieres que yo haga? Vamos por partes. Primero, anda nomás a Damasco. Anda, tranquilo. Yo ya luego te voy a revelar 3 días de ceguera y privación. Saulo estaba muriendo a sí mismo. Sería solo después de 3 días de morir que él recibiría la vida de la resurrección de Jesús. Dios ministra a Saulo a través de Ananías. Gracias, Ananías. Ananías, un gran hombre de Dios. Él no tiró a nadie, como mi querido aquí Jorge. ¿Estás ahí, Jorge? Dice, tengo un hermano que quiero botarlo de la iglesia, ¿no? Pablo así también era. Pablo dijo, no quiero a Juan Marcos, ya no, nos traicionó, nos falló. Y Saulo que dijo, yo voy con Juan Marcos. Yo voy con Juan Marcos. Perdón, Ananías. Gracias, Ananías. Tenemos a un Pablo y gracias a Ananías gracias a Bernabé tenemos, ¿no? A un Juan Marcos. El mensaje de Dios a Ananías. ¿Cuál es el mensaje del 10 al 12? ¿Ah? ¿Cuál es el mensaje? El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busquen en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿Y qué dice Ananías en el versículo 13? Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y él tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Y qué le dice el 15? Ve. Ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿A quién podía escoger más? A un hombre preparado, a un hombre que estaba al nivel, pues, de una gente de la clase alta, ¿no? Que se sentaba entre los rabinos, entre los 70. Él pertenecía al Sanedrín. Imagínatelo. No me preguntes si Pablo fue soltero o casado. Si él pertenecía al Sanedrín y había requisitos que no podía ninguno que sea soltero entrar ahí, Pablo, algunos, Se ¿cómo dice se que llama? probablemente era viudo. Muy posible, ¿no? Bueno, ya llegando al cielo le preguntamos, pero tampoco no es tan relevante eso. Lo más relevante es que fue ese hombre escogido por Dios, ¿no? Ese hombre específico, ¿no? Una cosa específica que el hombre hacía él. ¿Qué hacía? Él ora. Cuando hay una conversión, el Hijo de Dios empieza a orar, a leer la Biblia y a buscar. Es como un bebé, ¿no? Su responsabilidad es ir a la mamá y lactar.
porque si no muere, llora de hambre, busca, ¿no? Solamente la mamá tiene el derecho de ponerle ahí la tetita y él se encarga de hacer el resto. Una visión específica que el hombre había tenido. Ha visto en visión a un varón llamado Ananí. O sea, es convertido recién, ya está viendo visiones. Wow. Ah, Dios lo puede usar así, aquel que se convierte de corazón y puede ver la gloria de Dios, cómo Dios le salva, le perdona, le limpia de sus pecados, ¿no? Dios supera las objeciones de Ananías. Lógica, pues, ¿no? Está bien fundada, tiene poderes, ha hecho males, pero Dios le dice, tranquilo, Ananías, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, ya que ustedes no me quieren obedecer. Yo les dije, vayan a Samaria, vayan Judea, Samaria y hasta lo último, ¿no? Pero ustedes no quieren, ahí Él me va a llevar a presencia a los gentiles, de los hijos de Israel, escuchen, y de los reyes y de los hijos de Israel. Estaba viendo esta mañana un poco la presencia de los judíos en el mundo, la presencia de judíos en el mundo. Eh, es maravilloso. En Estados Unidos, en Argentina, en Perú, en todo el mundo están. Y, pero ellos no están hablando de Jesús. Ellos están esperando a un Jesús que venga a restaurar, ¿no? Como rey, como el rey David. Pero un día van a reconocer a Jesús como el que lo estaban. Van a ser quitadas la venda y ellos van a empezar y van a llenar, como dice Ageo, ¿no? La tierra será llena de la gloria del Señor. Van a predicar. Y ya tiene Pastor, preparado el Señor, como dice Apocalipsis, 144,000 israelitas para predicar. Imagínate. una, Ananías ora y Saulo es sanado y recibe el Espíritu Santo. Un milagro. Se le caen todas las vendas, las que Satanás había puesto ahí para que no vea la gloria de Dios, no vea a Cristo resucitado. Se le cayeron todas esas capas que había puesto Satanás para que no vea, ¿no? Pero ahora el Dios poderoso le abre el entendimiento y ve, ¿no? Recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Qué maravilla, ¿no? ¿Quién quería hablar, creo? Pastor, el versículo 16 es una profecía de los sufrimientos de Pablo. Claro. Ajá. Eh, el Señor, el 16 dice, ¿no? Sí. Porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Claro, por eso lo que se siembra se cosecha. No crean que... ¿Qué había hecho él a la iglesia? Perseguía, veía los sufrimientos, eh, estaba cuidando ahí la ropa de Esteban y miraba cómo lo apedreaban. Y a él le apedrean también. Pastor, cuando dice, porque instrumento mío me es instrumento útil para mí me es cuando le dice a Ananías acerca de Pablo, eh, bueno, nosotros decimos que los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Y Dios siempre hace las cosas en su momento y con quien sea indicado en realidad, ¿no? Y lo que yo podría ver de aquí es que Pablo era un judío diferente a los demás apóstoles, ¿no?
no solamente porque era fariseo, pero él era un fariseo de la diáspora. A los demás discípulos se les hizo difícil tener que poder, o sea, para ellos fue un proceso en realidad asimilar la idea de que los gentiles si iban a entrar. Dios tenía que revelarle a Pedro todavía por sueños, y es más, aún así, la misma Biblia en el libro de Hechos dice que mucha gente, los que estaban de Santiago, todavía tenían eso. Entonces, no podían, se les fue difícil asimilar en su mente que los gentiles llegaran a ser parte del pueblo de Dios, ¿no? En cambio, Saulo había crecido en Tarso, y, o sea, él era un fariseo, pero era un fariseo de la diáspora, ¿no? Sí, sí. Ya Eh, lo dije en la clase pasada, que él también era de la diáspora y él va para, ahora, para predicar. lo que quería decir, pastor, es por qué, o sea, en Damasco, ¿no? Porque justo él dice que pide cartas para ir a Damasco, para perseguir a los cristianos. O sea, ¿por qué Damasco? ¿Por qué era importante para Pablo justo coger a los cristianos en Damasco? Y bueno, acá estaba leyendo, dice que porque Damasco era como una metrópoli, ¿no? Era Claro. casi el centro en donde seguían a los diferentes caminos que unía prácticamente a Europa y unía también a la parte del Asia Menor. Recordemos que Damasco estaba en lo que es Turquía ahorita, ¿no? Ujú. Entonces, Saulo sentía de alguna manera que Damasco era un lugar estratégico. Si los cristianos llegaban a Damasco, se expandía por completo el evangelio a todo el mundo. O sea, eso es lo que consideraba. Entonces, ¿qué quería hacer Pablo? Pablo quería justamente en la puerta ahí, que es hacia el mundo, terminar con los cristianos. Pero bueno, los planes de Dios son diferentes, ¿no? Cambió eso y ahora más bien le estaba poniendo él, a él ahí en Damasco para expander el evangelio más bien, ¿no? Amén, pastor. Gracias, gracias por ese aporte maravilloso. Sí, era que, como decir, yo les gano a los cristianos antes que uno allá. Acá no, nadie me pasa más para allá. Acá los mato a todos y se acaba el cristianismo, ¿no? Pero es humanamente, pero Dios ha dicho que nadie podría contra su iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Entonces, la iglesia creció en medio de la persecución, y creció en casas, creció a orillas de ríos, en la India ahora está creciendo, ¿no? Muchos musulmanes ahora están eh, entregando su vida a Jesús. Eh, Dios está avanzando y su iglesia sigue creciendo. Solamente que acá nosotros en nuestro lugar estamos muy cómodos, y ese es el pecado de la iglesia hoy en día. Dejamos, está más el pecado abundando, jóvenes perdiéndose, y como iglesia, cada uno busca lo suyo, su prosperidad, y no busca la salvación de muchas personas que están yendo camino o carretera al infierno. Entonces, estamos contentos con lo que tenemos y no anhelamos más. Y, y a Dios nos llama y esperamos, decimos, el tiempo de Dios. Pero el tiempo de Dios es que prediques a tiempo y afuera de tiempo, dice, ¿no? Enseña, redarguye. Wow. Bueno, maravilloso. Dios hace milagros a través del apóstol Pedro, del 32 para adelante. Pedro sana a Eneas en Lidia. Dorcas de Jope muere. Dorcas es resucitada entre los muertos. Pedro se queda con Simón, un curtidor. Ujú. Como decíamos que Hechos de los Apóstoles, pero aquí vemos es Jesús mismo a través del Espíritu Santo
a través de su iglesia, a través de sus apóstoles, haciendo las obras y las maravillas que Jesús hizo. Preguntas. Pastor, hay una pregunta que tengo. Habrá sido algo irónico para Pablo, ¿no? Porque en el versículo 23 al 25, lo que antes eran sus amigos, los judíos, hoy son sus enemigos y buscaban para matarlo, dice, ya habían planeado para matarle. Y esto es en su primera prédica que hace Pablo. A mí me pone a pensar, ¿no? Cómo después de haber tenido buena relación con esos judíos, ahora esos mismos judíos traman su acechanza. Y a todo eso, Pablo no amilanó. Tú eres También está algo. policía, pero no eres militar, ¿no? Javier, ¿qué hace un desertor del ejército? Traidor, se le dicen, ¿no? Así es. Este era un traidor, pues, para ellos. Y entonces, ¿qué querían? Matarlo. Pero no era traidor, sino que la verdad lo hizo libre. Y, y él es llamado y escogido, pues, con una misión muy importante. Y esto tiene bien en claro, ¿ah? ¿Para qué Dios me escogió? ¿Para qué Dios me llamó? Hay que tener bien claro. Ustedes también tienen que entender ese llamado, ¿ah? ¿Para qué Dios me está permitiendo ser seminarista? ¿Para qué? Para conocer más y ser un miembro más y... ¿Para qué? Guau, ¿para qué? Es tremendo, pastor, la pregunta. ¿Para qué? Eso, vale. Pablo tenía bien en claro. Y en Ujú. los tres dice, ¿no? Por ejemplo, vayan ahí nomás rápidamente se me vino. 26:18, Hechos 26:18. Ahí está, clarito explicando su propósito por la cual él fue el escogido. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Ahí está. Dice, me puso por ministro en los versículos anteriores. Me es, y me es para esto me escogió. Para 5 cosas yo he puesto acá. Y ahí anote su sermón para el domingo, ¿ya? Número 1. ¿Para qué? Abrir los ojos. Abrir los ojos. Según de Corintios 4:4, el Dios de este siglo ha Sí. enceguecido, ¿no? El Dios de este siglo a muchas personas. Muchas personas tienen ojos, pero no pueden ver. Están camino al infierno. Están equivocadas. Así como Pablo estaba equivocadamente, pensaba que su religión estaba haciendo lo correcto. Hay mucha gente así. Para abrir los ojos. Segundo, Para que se ¿para qué? conviertan las tinieblas a la luz Para admirable. que se conviertan. Conviértete, P. Wilson, ¿ah? Se conviertan, convertir es metanoía, cambio de mente, cambio de dirección. Si estoy yéndome por el camino equivocado, me doy la vuelta y voy por el correcto. ¿Ya? Eh, es convertirse. Wow, es renovar su mente, ¿no? Eh, convertirse para que se conviertan. Wow. De las tinieblas a la luz, imagínate. Ahí va el 2. Tercero, ¿cuál es? Ujú. Y de la potestad de Satanás a Dios. Muchos jóvenes, matrimonios, gente está bajo la potestad de Satanás. Está encarcelada, no pueden hacer, están siendo arrastradas por el Dios de este siglo y
Y entonces no pueden, pues, porque están bajo la potestad de Satanás. Eh, muchos jóvenes dicen, yo no puedo, porque están bajo ese, pero no hay poder que le pueda superar al poder de Cristo Jesús y los pueda liberar. Va el tercero, el cuarto, Para que reciban por la fe. para que reciban por la fe perdón de pecados. ¡Wow! Solamente por la fe. Ah, por la fe. No es por obras, es por gracia, es porque tú pongas tu fe, esa convicción, esa fe, creyendo en el corazón, declarando con la boca, serás salvo, ¿no? Esa fe. Y la fe viene por oír la palabra de Dios. ¿Cómo oirán? ¿Cómo creerán? ¿Cómo serán salvos si no hay quien les predique? Ustedes son llamados para esto. Ustedes son escogidos. No es casualidad que se encuentren ahora acá. No sean rebelde a la revelación, al llamado. Busquen el rostro del Señor. Y, y el último, una herencia, un rey de los cielos. Ya, lo máximo ya. ¿Ah? ¿Cuántos quieren ir al cielo acá? Somos Y, coherederos, así, pastor, somos y, a- y a- coherederos en y Cristo. así no hacen su tarea. Están queriendo ir al cielo y no hacen tarea. Pastor, Mm, No, pero, dijo, pero Pablo no solamente tuvo sus enemigos los judíos, que antes habían sido los fariseos. El versículo 29 dice, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. También con los griegos. Pero en el comienzo de su ministerio, o sea, no tuvo que lidiar solamente con los que antiguamente habían sido sus compañeros de enseñanza, ¿no? De los fariseos, ellos, sino también dice que disputaba con los griegos, también procuraban matarlo, pero no solamente con ellos, también dice que el 30 dice, y cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso, o sea, sufrió también la marginación de la misma iglesia, de los mismos hermanos que estaban en Jerusalén. Él estaba predicando, llegó a Jerusalén, comenzó a predicar, pero hubo, o sea, ante las prédicas que él tiene, puede haber señales, milagros, la gente se convierte, pero la iglesia, en vez de ayudarlos, más bien se oponen y lo llevaron, y dice que lo llevaron a Cesarea y después lo enviaron a Tarso, ¿no? Y entonces el 31 dice, entonces la iglesia tenía paz en toda Judea, Galilea y Samaria, ¿no? Eh, claro, eh, pero no, ahí en el 30 no es que los hermanos lo están llevando porque tienen rebeldía, No, sino por salvar su vida. Más arriba le ayudan a Pablo a descargar, a bajar en una canasta. sí. ¿Ya? claro, lo salvan de los griegos. Sin Ajá. embargo, después a Pablo se le va a ver cuando recién en Antioquía comienza a crecer y le llevan a Bernabé. Es Bernabé quien lo trae a Saulo. Se da cuenta de esto, ¿no? Esto de lo instrumento útil me es en la obra del Señor, ¿no? O sea, a veces lo que yo pienso en todo caso es que eh, siempre recordar, ¿no? Que por qué somos instrumentos del Señor y valorar de alguna manera, ¿no? Es bueno el poder hacer que se desarrolle en el ministerio de los hermanos también, ¿no? Darle la oportunidad en todo caso. Claro, excelente, sí, sí. Interesante, ¿no? Miren, el 31 ya, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran Verificado. edificadas andando en el temor del Señor, edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aleluya, amén.
Dios bendiga nuestras iglesias y tengamos así hombres como Pablo. Si Pablo fue así, ustedes sean mejores, ¿ah? Seamos mejores. ¿Por qué no? Se podría considerar que Pablo era bueno, no sé si la palabra es correcta, revoltoso, pero, o sea, le cambió el evangelismo que tenía ¿cómo te digo? El trabajo ministerial, el trabajo evangelístico o el evangelismo que practicaba los discípulos, porque para tener que hacerlo escapar a él de los que le quieren matar y para que después la iglesia tenga paz, o sea, ¿cuál era el evangelismo que la iglesia en Jerusalén estaba acostumbrada y cuál era la forma evangelística que Pablo tenía, ¿no? O sea, cómo se podría explicar eso? Un momento, perdón, ya, conversen, está ahí una bulla acá afuera. No, no vayan a estar robando de repente. Pero, Julio, no es hasta que Bernabé lo introduce a Pablo, ¿no? Lo lleva. Claro, claro. No es hasta ahí Por eso, donde ya, claro, el Espíritu guía, ¿no? A Bernabé para que lo lleve a Pablo y empieza pues su viaje misionero, pues, así es. hasta ahí. Más adelante el mismo Espíritu Santo va a separar, ¿no? Va a decir, No, ya, sepárame de lógicamente, estos ya, dos. ya lo tiene preparado Si- y en Sino su viaje arranca, pues. sino lo que yo observo aquí es que el denuedo con la que habla Pablo, ¿no? O sea, Pablo es más agresivo evangelísticamente hablando, al parecer, porque se ha ganado bastantes problemas. Lo quieren matar a Pablo. Entonces Claro, el Evangelio de Pablo, tienen que hacerlo. como dices tú, el Evangelio de Pablo con los diferentes discípulos, hasta con Pedro mismo, es Así muy es. diferente. Cuando Pedro, 3.000, 5.000, pero Pablo tiene otro estilo, tiene otra escuela. Mira, Pedro, Así ¿de es. dónde viene? Pescador, pero un hombre muy, muy curtido, ¿no? En la pesca. Habrá sido atlético, ¿no? Pero Pablo, instruido a los pies de Gamaliel, tenía mucha más oratoria, tenía mucha más dialéctica, por eso que hablar con un ateniense no le era problema, no le Así era es. problema, muy conocedor de la Ya filosofía. estoy acá nuevamente, perdón. Pastor, adelante. Ya, siga nomás. No, le estaba comentando un poco de que entre Pedro y Pablo, las escuelas de donde venían eran muy diferentes. Pedro era un pescador rudo, todo lo solucionaba. Pero Pablo, como dice, ¿no? El mismo instruido a los pies de Gamaliel y aventajaba, dice, a algunos de sus contemporáneos, él lo aventajaba en conocimiento, dice. Por eso decía que hablar con un ateniense y cuando ahí lo llevan a la Areópago, Pablo se suelta, pues, se manda un mensaje Claro, que casi tranquilo, ya los vamos a llegar convence. por ahí. Sí, este, ¿en qué se queda, en qué nos quedamos? Eh, bueno, Julio, ¿qué? La última mencionaste algo, cuando antes que salga, me desconcentré porque un perro había estado tumbando la basura afuera y estaba haciendo bulla. No, no, sino que sí lo que conversaba con el hermano Javier, ¿no? O sea, eh, Pablo, según muestran estos versículos, de alguna manera tenía un evangelismo más agresivo, ¿no? Un evangelismo que él entraba, ¿no? Y hablaba con los griegos, hablaba con los judíos. O sea, un evangelismo más agresivo al punto de que los querían matar a Pablo y que lo tienen que hacer escapar a él, ¿no? Lo tienen que esconder que él escape. Y después de eso, el 31 dice, ¿no? Que ya en la iglesia, en Judea, Galilea y Samaria, había paz, ¿no? Había paz y eran edificados, ¿no? En todo caso, tal vez también puede suceder porque los judíos en un comienzo comenzaron a predicar solamente a los judíos nada más, y Pablo era más universal. Pablo empezaba su prédica, ¿no? A los gentiles en todo caso.
¿Podría ser por eso también el tema de que querían matarlo a él? Así es. Es que él enseñaba pues el reino de los cielos. Jesús murió, resucitó por los pecados, ¿no? Y muchos de ellos no creían porque tenían otras enseñanzas, pues, por ejemplo, los efesios a la diosa Diana, los corintios a la, a la que se prostituía, entonces tantos que tenían pues filosofías gnósticas que no encajaban, pues entonces este viene a malograr nuestro negocio, nuestra religión y lo atacaban, pues por eso recibió apedreadas, casi lo matan. Dios ha hecho milagros con Pablo, ¿no? Sí. Se me vino a la mente también cuando Pablo, más adelante, va, a ver, va a, bueno, se me fue la idea, ya se me fue la idea, pero ya lo voy a agarrar de nuevo la idea. Eh, ya, vamos al capítulo 10. ¿O hay alguna pregunta más que hayan sacado por ahí? Vamos, capítulo 10. Cornelio, Pedro y la conversión de los gentiles. Ujú. Cornelio, un gentil que servía a Dios. Dios envía un ángel para decirle a Cornelio que busque a Pedro. Cornelio obedece la orden de Dios y envía por Pedro. Eh, la visión de Pedro del gran lienzo, ¿no? Pedro en la azotea de Simón el curtidor. eh, la visión de Pedro, lo que Dios limpió, declarado limpio. No llames tú como un impuro, impío, inaceptable a Dios. Dios le hace saber a Pedro la llegada de los mensajeros de Cornelio. Pedro va con los mensajeros a Cesarea para ver a Cornelio. Y allá en el encuentro de Cornelio y Pedro, llega a la casa de Cornelio, junta a su familia. Cornelio explica por qué envió por Pedro. El breve sermón de Pedro a los gentiles en la casa de Cornelio. Y los gentiles temerosos de Dios son llenos con el Espíritu Santo y son bautizados también ahí. Interesante todo esto. Ya. Bien. Ahora sí, vamos. ¿Qué preguntas han sacado ustedes? Capítulo 10. Yo les pregunto, ya que no tienen preguntas, ¿por qué permitió Dios que tendría que ir Pedro allá si Cornelio dice que era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, oraba a Dios siempre, inclusive vio visiones? ¿Por qué Dios permitió que Pedro fuera allá? Creo que era porque tenía que escuchar el evangelio, pues, ¿no? Probablemente Cornelio era un buen hombre ante, bueno, ante nuestro concepto de ser humano, ¿no? Porque para Dios no hay ni uno bueno, dice. Pero recordemos que no es por obras, sino es por escuchar el evangelio y creer en él, ¿no? Y entonces Dios sabía que Cornelio necesitaba escuchar el mensaje de evangelio y quién más que Pedro, que enviarlo, ¿no? Muy Sabemos que bien. Pedro fue enviado para predicar a los judíos, ¿no? Y Pablo a los gentiles. Pero aquí el Señor tiene algo nuevo para Pedro. Y ese fue un propósito muy importante, ¿no? Muy importante para que en la mente de Pedro tal vez había ciertos perjuicios con los gentiles, ¿no?
porque hasta ahí no creían, ¿no? Hasta ahí no creían, pero luego ya con este hecho y como el Espíritu Santo tiene una coordinación tan detallada, ¿no? Me sorprende porque todo lo que Cornelio ve en visiones, también lo había visto Pedro, pero era una lección tremendo para un judío, como en Pastor, el caso de Pedro. cuando dice que era piadoso, temeroso de Dios, es porque Cornelio era, según tengo entendido, era un prosélito ya, un prosélito habían dos tipos de prosélitos en la sinagoga, los prosélitos de justicia y a los que le llamaban los prosélitos de la puerta, o sea, alguien que podía ser gentil, pero que no, o sea, habían dos tipos de prosélito, un prosélito que había sido un gentil, que había decidido ser em, ser como los judíos, ¿no? Y había otros dos que era simpatizante, que sí podía cumplir todo, pero no se hacía todavía judío, ¿no? Circuncisión. En todo caso, claro, en todo caso, Cornelio era, sí creía en el Señor, ¿no? Era temeroso de Dios, era un prosélito que ya asistía. Y como dice el hermano, definitivamente para más que Cornelio era Pedro, ¿no? Este objetivo. También, sí, por Pedro, pues, porque tenía muchos prejuicios Pedro, ¿no? Quería Ujú. solamente a los gentiles, diré a los judíos nomás, sino a los gentiles, ¿no? Y Dios le dice también que no haga acepción de personas. Y aquí hay muy... Y Dios le permite que vaya a la casa ¿de quién, por si acaso? De un curtidor, ¿no? Y ese curtidor, ¿qué hace el curtidor? Hace el Eh, proceso, ¿no? El curtidor claro, claro, hace el proceso, agarra ¿no? los cueros de los animales. ¿Y Ujú. qué hace con la carne de los animales? ¿Lo come? Y para Pedro como judío, aquí nada, prefiero estar ayunando, orando y nada de comer de acá, ¿sí o no? Es donde sueña, pues, ¿no? Para que supuestamente un sueño tenía que, Dios le Claro, dice, bueno, escucha una voz que dice que tiene que comer ello, ¿no? Pues, y Pedro dice que nunca se había contaminado. claro. Entonces hay una nueva transformación ya acá para adelante. Dios restaura y ya le dice, lo que Dios ha limpiado, no llames inmundo, ¿no? Eh, o sea, largo camino te resta, levántate y come. Y anda, ¿no? Y cuando ya llega ya a la casa de Cornelio, un corto mensaje da y empieza a decir, ahora veo que Dios no hace acepción de... Antes que la malogres más, le dice Dios, ya no hables, Pedro, más. Mejor ven, viene el Espíritu Santo y él se queda asombrado, pero ¿cómo que, cómo Dios permite que el Espíritu Santo también viniera en ellos? Entonces lo saca de su círculo, de su pensamiento y le abre el mundo, ¿no? A Pedro para que vea que Dios está interesado en la salvación del mundo. Y entonces él, él comparte, ¿no? Su testimonio más adelante. Eh, Sí, del 34 le comparte a los demás judíos, le comparte la experiencia que había claro. tenido. Ajá. Entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de Amén. personas. Él tenía ese problema, como mi querido Jorge. Jorgito, ¿estás ahí o no? Estaba echándolo fuera ya, su oveja ya, a la que es más útil. Todos son útiles en el reino de Dios. Hasta Judas fue útil para que lo traicionara.
¿Cómo se cumpliría el propósito de Dios si no hubiera escogido a Judas? ¿Ya? En el ejército al más tontito lo mandan como carnada también. Todos, que sí, ámenlo a los hermanos. ¿Ya? Véanlo como ciudadanos del cielo. Véanlo como, ¿qué haría Dios? ¿Qué haría Jesús con ellos? Ujú. ¿Qué haría Jesús con ellos? Y, y ahí les cuenta, ¿no? Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Ah, y ahí les dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes, sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de esas cosas. Y, y así sigue y sigue hablando Pedro. Y les cuenta, ¿no? 46, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Adiós. Dios. Amén. Maravilloso. Y capítulo 11. Pastor, antes de terminar el capítulo 10, nada más, de repente no es un tema, no es lo que viene al tema, pero como está acá en este capítulo, este, quería mencionarle, ¿no? Dice el último versículo, el 48, dice, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Casi cuando Pedro habla, siempre dice, los mandó, inicialmente también dice, no, bautices en el nombre del Señor Jesús para perdón de pecado, y aquí le habla también, no, le dice, bautices en el nombre de Jesús, le dice, les mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, ¿no? Entonces le rogaron que se quedase. O sea, ya el Espíritu Santo ya había descendido antes de todo eso y ahora recién le están mandando. ¿Qué tipo de bautismo es este, no? Bueno, sabemos que los judíos casi no era oración de conversión o creo y después me bautizo, porque algunos dicen que Mateo 28:19, cuando dicen no, y bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, dicen que es una extrapolación, o sea que en los escritos antiguos no existe esa palabra, sino que fue añadida posteriormente ya en la Biblia. Y justamente esto de alguna manera es un argumento para que los de solo Jesús mencionen, ¿no? De que si está bien, esa extrapolación está mal, el bautismo correcto debe ser bautizarlo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? O sea, la pregunta era, ¿por qué Pedro decía, bautícense en el nombre de Jesús? Esa pregunta ya la hemos respondido ya en el capítulo 2 nomás. Entonces, voy a ver el video entonces. Claro, pues su sermón de Pedro fue largo y Lucas eh, resume todo, ¿ya? Y Jesús englobaba ahí del nombre de la Trinidad, ¿no? Claro que ahora hay sectas o hay grupos, solo Jesús, y toman estos pasajes, que el bautismo verdadero es solo Jesús, ¿no? Y, y sacan pues, como tú has mencionado, ¿no? Eh, que en Mateo, cuando dio la gran comisión, solamente fue Jesús y no fue en nombre del Padre, del Hijo. Eh, no, no, ese comentario no es tan No es correcto. correcto entonces. Mm. Lo correcto es que Jesús les detalló la gran comisión y lo encuentras en Lucas también, eh, de ir y hacer discípulos. Entonces, un discípulo, ¿cuándo llega a ser discípulo?
cuando cree en el Señor Jesucristo, cuando se bautiza, cuando es enseñando, porque dice enseñándoles que guarden todas estas cosas, ¿no? Y bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, Lucas es un médico, ¿ya? Y él no ya escribe todo. Eh, por eso los médicos, su receta médica lo escriben abreviado y a veces ni la entendemos. Solamente las enfermeras que estudian, no sé cómo se llaman esas letras y todo eso, te la leen inmediatamente, ¿no? Entonces, cuando Lucas cuenta la historia de la iglesia, hay muchos que la resumen, ¿no? Y Jesús para ellos es el nombre sobre todo nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos, ¿no? Y solo ahí va a mencionar en varias partes, no solamente estos dos versículos, mandó que bautizasen en el nombre del Señor Jesús, o en varios aparecen en Sí. Hechos, porque es el estilo de escribir de Lucas, ¿no? Entonces, ya es el tema del escritor, de Lucas, es en todo caso Claro, ya del el tema. escritor, ajá. Ah, ya, Y ya, también perfecto. los apóstoles ya tenían bien en claro, ¿no? Cómo era el bautismo. Eh, Ya, por ujú. ejemplo, Felipe lo bautizó en el agua y fue bautizado, pero no menciona en el nombre del Padre, del Hijo y del ¿De Espíritu quién? Santo, Claro. ¿no? No menciona. Ujú. Menciona que fue bautizado y se sobreentiende que la iglesia bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces fue bautizado en ese nombre, ¿no? Igual el carcelero en la cárcel, él y toda su familia fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pastor, Eh, Hay varios comentarios que a veces lo sacan fuera de su contexto y dicen que para avanzar a bautizar a 3000 no omitieron el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, solamente en el nombre de Jesús. No, también hay ese comentario, entonces por eso a veces no me gusta comentar comentarios fuera de, por eso no hay que leer eh, eh, comentarios. Hay veces agarramos y buscamos y miramos de qué es, de los adventistas. Hay otro ujú, comentario que es del agua October, de los testigos de Jehová. Hay otro Ujú. comentario de los mormones. Cantidad está plagada ahorita. Hay que tener No, mucho pues, cuidado. ¿Qué es lo que sino que leemos? eso viene por el texto crítico. Yo, por ejemplo, yo tengo una Biblia NBI. Es muy bonita. ¿Cómo se llama este? No lo veo, es interesante porque tiene comentarios, es una Biblia de estudio. Pero como su versión ha sido extraída de ese texto crítico, por ejemplo, 2819 la NBI no lo contiene, no lo tiene. Ujú. Entonces, obvia esa parte. Y Claro. bueno, por eso le decía, a ver, por eso le decía, ¿no? eh, disculpe, pastor, también, a ver, también supuestamente se dice que el hecho del por qué se mandaba a bautizar en el nombre de Jesús es porque uno, Pablo estaba predicando a los judíos y de cierta manera los judíos ya conocían al Dios Padre, al Espíritu Santo, pero negaban a Jesucristo, ¿no? Entonces, por eso les mandaban a bautizar en el nombre de Jesucristo, pues porque ciertamente ellos no aceptaban que Jesús era el Mesías. Ujú. Sí, bueno, mm, no sé qué decir sobre ese comentario, pero lo cierto es que del apóstol Lucas no escribe para la iglesia, ¿ya? Ojo, si no está escribiendo a quién. Teófilo. Entonces, Teófilo. Lucas tuvo la intención de contarle a Teófilo la historia del Espíritu Santo, de la iglesia, lo que hacía. Ujú. Entonces, el receptor no está entendiendo Padre, Hijo, Espíritu Santo, sino simplemente lo que le interesaba es Jesús, ¿no? Al escritor. Pero qué lindo mensaje nos da a todos nosotros, ¿no? Por eso siempre vayan
a ver el original. También hay otro, por ejemplo, hay varios textos en la Biblia que no aparecen en la NBI ni en Palabra de Dios para Todos o lenguaje actual, y que en la Reina Valera sí aparecen. Por ejemplo, este demonio, hay un pasaje en Marcos, creo, o en Lucas, donde dice que eh, no pudimos echarlo nosotros. ¿Y por qué? ¿No? Y entonces Jesús les dice, porque este género no sale si no ayunamos y oramos. Y ese texto no está en la NBI, no está eh, en otras Biblias. Entonces, ¿por qué no está? Hay muchos comentarios que tenemos que averiguar, ¿no? Porque también Satanás robó las escrituras para que no la iglesia se agarrara de eso, ¿no? Por ejemplo, la iglesia ayunaba, oraba, y este género no sale si no es con ayuno y oración. Entonces es muy importante también que la iglesia tiene que aprender ahora a ayunar, ¿no? Para expulsar los demonios y así siga adelante la iglesia. Pero ese texto ya no está. Entonces, y hay muchos también que han ingresado por ejemplo, en la nueva traducción viviente, según algunos investigadores, que ha entrado uno, hasta un homosexual, a traducir ahí, ¿no? Es comentarios también. Entonces, hay cositas que, inclusive hay una Biblia apócrifa, ¿no? Una Biblia satánica, la Biblia donde dice no, por ejemplo, no cometerás adulterio, le han puesto sí. Esa Biblia es diabólica, ya es demasiado, ¿no? Uy, no me he dado cuenta de la hora, perdónenme. ¿Por qué no me dicen, pastor, y es la hora? Wow, son 18 ya, perdón, perdón, perdón. Ya, lo siento. No se Lo preocupe, siento. pastor. Cuando se trata de enseñanza, a veces nos olvidamos la hora y eso es normal. No, no es Y así nos normal, pues. entendemos. Disculpas al pastor, Pastor, más bien. ya, Disculpa por las preguntas. No, pastor, Esteban, ya, qué hora acaba? Me dirá ya. Perdón, pastor Esteban. Gracias, Padre Santo, por este no creo. tiempo con tus hijos amados. Cuídalos y guárdalos y permítelos que abran sus ojos, Señor, para ver tu poder, tu unción, y bendiga sus iglesias y úsalos para tu gloria. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Muy bien. Amén. Los quiero mucho, los amo Nos mucho. vemos, cuídense.